Con la ayuda del Señor vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Esta carga la tenía yo hacía varios meses y realmente la estaba deteniendo un poco, porque es algo que el Señor nos va a hablar y me habló mucho y me exhortó mucho. Si los hermanos me acompañan, vamos a meditar en Ezequiel capítulo 33. Amén, hermanos. A ver qué el Señor nos quiere hablar en esta noche. Ezequiel capítulo 33 desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Aquí el Señor nos empieza a hablar de anunciar cuando hay el peligro. Cuando venían los ejércitos contra Israel, contra el pueblo del Señor, siempre había una atalaya, siempre estaban cuidando el campamento. Y la atalaya, cuando veía venir el peligro, tenía que tocar la trompeta. Entonces esa es la figura de la atalaya, de alguien que avisa, alguien que exhorta. También se puede utilizar como el profeta, que da aviso de lo que el Señor quiere que conozcamos, o aún en nuestro tiempo puede ser el predicador, el pastor. Amén, hermanos. Sigamos en el versículo 6. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Esto, lo primero, es una decisión personal. Cuando el atalaya toca la trompeta y habla, cada quien es libre de escuchar y recibirlo si obedece. Pero en este caso ya el atalaya ha recibido un mandato del Señor y no toca la trompeta, no avisa. Entonces él es culpable de la sangre de los hermanos. Aunque los hermanos también, la palabra dice que ahí al que hiriere es herido por su pecado. Pero la sangre de él también es culpa del profeta o del atalaya. Amén. En el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aquí el Señor le da una instrucción al atalaya, al profeta. Y el profeta tiene que hablar todo lo que el Señor le diga que hable. Él no puede callar una parte de lo que el Señor le haya dicho. No puede hablar lo que a él le salga de su corazón, porque también estaría interrumpiendo la obra del Señor. Amén. O sea, el atalaya tenía, o el profeta, ya me estoy metido con la palabra el atalaya, pero el profeta en sí, como era Ezequiel, él tenía que hablar todo lo que Dios le mandaba. Él no podía decir ni más ni menos. Amén. En el 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aquí es cuando el Señor, nosotros somos enviados a proclamar el Evangelio, a decirle a las personas que están muertas, y que si
no reciben al Señor, que si no se arrepienten de sus pecados, van a tener una muerte eterna. Y el Señor nos manda eso. El Señor muchas veces nos coloca personas conocidos. Lo primero que el Señor quiere que haga, que le hablemos cuando nosotros hemos recibido del Señor, es a nuestra familia. Después de nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y el Señor nosotros ya conocemos que el impío va a morir. Todos moriremos, pero nosotros, los que hemos conocido, sabemos que tenemos un paso a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la salvación. Pero los que no conocen del Señor van a tener una muerte eterna, una muerte de sufrimiento, de dolor. Entonces, a eso es lo que el Señor, cuando el Señor nos habla de que le compartamos la palabra a alguien y nosotros no se la compartimos, si esa persona no llega a creer, nosotros somos culpables en parte por eso. El Señor toma su sangre y nos hace culpables por eso también. Amén, hermanos. En el versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El Señor, nosotros cumplimos con evangelizar, darle la palabra, darle las buenas nuevas a la persona, pero la persona en su corazón duro no quiere recibir la palabra, él ya es culpable de su pecado y de su condenación. A nosotros nos hemos librado de esa culpabilidad. Ya es responsabilidad de ellos, de los que no han conocido al Señor, si creen o no creen. Ya nosotros cumplimos con lo que el Señor nos haya demandado de hablar la palabra, de compartir el Evangelio. En el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Aquí ya le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que ya conocía al Señor como su Salvador, como el que los sacó de Egipto, como el que los estaba encaminando a la tierra prometida. Y ellos en su corazón, y nosotros en nuestro corazón, sabemos cuándo hemos pecado y cuándo merecemos el juicio de Dios. Y ellos se preguntaban, ¿cómo pues viviremos? Y el Señor les contesta, diles, vivo yo, dice Yahvé el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Y eso es lo que el Señor nos llama. Cuando nosotros hemos pecado, y todos pecamos, que aunque hemos conocido al Señor, aún hay algo que nos lleva al pecado. El Señor quiere que nos arrepintamos y volvamos a Él. Él no quiere que nosotros perezcamos. Todos, la mayoría tenemos entendidos aquí que los que ya hemos creído, tenemos vida eterna y la salvación no se pierde. Amén. Pero también hemos estudiado y el Señor nos ha llevado a que lo que se empieza a sufrir es el alma, la perdición de nuestra alma. Nuestro espíritu ya es salvo para siempre, pero nuestra alma es la que va a sufrir y va a tener pérdidas. Amén. En el versículo 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no lo será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Aquí el Señor nos baja a muchos de la nube creyendo que porque ya somos salvos, porque ya fuimos redimidos, porque ya fuimos rescatados, no vamos a sufrir si pecamos. No, el Señor nos muestra aquí y nos habla
que aunque por nosotros ahí podamos haber hecho algo para el Señor y haber hecho muchas cosas justas, si nosotros transgredimos la ley del Señor, si llegamos a pecar, vamos a ser castigados. Aquí no es hacer un cruce de cuentas de que yo hice tantas cosas buenas, pero hice un solo pecado. No, el Señor es santo y quiere que nosotros vivamos en santidad. En el versículo 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias, mire esta palabra, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Todo lo que nosotros hacemos, lo podemos hacer algo bueno, lo hacemos es por el Señor, porque el Señor nos salvó para buenas obras. Pero la iniquidad, el pecado que está en nosotros, si nosotros llegamos a pecar, el Señor no va a tener en cuenta esas obras. Él quiere que nosotros vivamos en santidad, hermanos. Él quiere que nosotros caminemos conforme a Él nos ha dicho. El Señor nos lleva en un proceso para que nosotros estemos caminando en santidad, que ya no estemos divagando entre lo bueno y lo malo, entre andar en la iglesia y en el mundo. Nosotros tenemos que sacar los dos pies del mundo, hermanos. Nosotros tenemos que caminar en santidad. Versículo 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará a ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros cuando nosotros le conocimos. El Señor, cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros andábamos en las cosas del mundo y aún nos vanagloriamos de nuestro pecado, conocimos del Señor, nos arrepentimos, el Señor nos perdona y ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero de ahí, cuando el Señor quiere, de ahí ya pasamos a ser justos. Antes éramos impíos, pero cuando conocemos del Señor, ya pasamos a ser justos. Y como justificados por el Señor, Él quiere que andemos conforme a sus leyes, conforme a sus mandamientos. Amén, hermanos. En el 17. Luego irán los hijos de tu pueblo. No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Nosotros siempre tendemos a juzgar a nuestro Señor, a juzgar a Dios. Señor, pero ¿por qué a mí? Mire, si yo hago esto para los hermanos, si yo hago esto para la iglesia, si yo oro, y el impío no. Pero aquí el Señor nos da la razón. En el 18. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. O sea, pagará. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. O sea, el Señor paga conforme a los actos que estemos tomando en ese momento. Si el justo peca, va a sufrir castigo. Pero si el impío se arrepiente, recibirá la vida. Amén. Entonces, no es algo injusto del Señor. El Señor nos va a juzgar a cada uno individualmente. No porque mis hijos o mi esposa no va a pagar por mis pecados. Y yo no voy a pagar por los pecados de ellas. Cada uno es consciente de cómo estamos viviendo. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, creyendo que vivimos una vida en santidad,
que nosotros estamos caminando conforme al Señor, como el Señor quiere. Pero nuestro corazón es engañoso, pero al Señor no lo podemos engañar. El Señor nos ve, nos conoce. Antes de que pequemos, el Señor ya lo sabía. Antes de que nos arrepintamos, el Señor también ya lo sabía. El Señor conoce desde antes de nacer y hasta cuándo vamos a estar aquí. A Él no lo podemos engañar. Yo los puedo engañar a ustedes con mi forma de hablar, con mi forma de actuar cuando ustedes están aquí, cuando ustedes me están viendo. Pero en mi intimidad, ¿cómo soy? ¿Soy lo mismo? ¿O soy otra persona? ¿O soy un hipócrita delante de ustedes? Amén, hermanos. Aunque aquí, solo Ezequiel está hablando solo de castigo y muerte, en otras partes de la palabra también habla de galardón. O sea, si damos a lo contrario que nos está hablando aquí Ezequiel, también vamos a obtener un galardón, porque nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios no es un Dios de que vino solo a castigar y a matar. No, Él fue a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Versículo 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Yahvé había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo: aquí está el profeta, o el predicador, o el atalaya, sonando la trompeta, hablando lo que el Señor les había mandado. Hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo: Abraham era uno, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Nosotros podemos estar pensando, y ellos como hijos de Israel creían tener algún derecho. Nosotros, por ser, bueno, en algunas denominaciones dicen que somos los hijos del rey, y amén, lo somos. Pero ¿en qué sentido? Y creemos que nosotros tenemos derechos o privilegios, porque hacemos una cosa u otra para la iglesia, para el Señor. Pero el Señor, como les decía anteriormente, el Señor nos conoce y nos ve, y Él conocía a su pueblo, y mire lo que les dice el Señor. Y eso es lo que quiero que meditemos en sí más. De aquí en adelante, mucho más de lo que hemos hablado, hermanos. Por tanto, diles: así ha dicho Yahvé el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. El Señor estaba viendo todo lo que el pueblo estaba haciendo, todos los ídolos que ellos aún todavía tenían. Y también nos quiere mostrar qué ídolos están todavía en nuestro corazón, hermanos. Nuestros ídolos son aquellos que le quitan el primer lugar a nuestro Señor. Ya no son esos ídolos de madera, de oro, que ellos edificaban. Nuestros ídolos pueden ser personas, cosas, aspiraciones. ¿Cuáles ídolos hay todavía en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está apartando de nuestro Señor hoy en día? ¿Qué es más importante
que seguir al Señor. Para algunos puede ser el trabajo, porque son muchas deudas, necesitan trabajar más para poder pagar las deudas. O como nos hablaba Pablo David la vez pasada, por la avaricia de su corazón, queriendo tener más. O la esposa, o la novia, o el estudio. Esos son ídolos para nuestros, que nos roban la mirada de seguir al Señor. ¿Qué ídolos hay en mi corazón? ¿Y qué ídolos hay en su corazón? En el 26. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les pregunta el Señor. Ustedes contaminaron la mujer de su prójimo y aún así quieren poseer la tierra. Nosotros, ¿qué estamos mirando? ¿Hacia dónde va dirigida nuestra mirada cuando estamos solos? Tanto hombres como mujeres. A nuestras esposas, o a la mujer en la calle, o al hombre en la calle según el caso. ¿Hacia dónde estamos mirando nosotros? ¿Qué estamos escuchando cuando estamos a solas? Y a veces pensamos que no, yo hago esto y yo ya tengo un sitio para sentarme como vencedor. Y el Señor nos dice, yo los conozco. Yo te conozco y yo sé qué miras, qué escuchas, qué piensas. ¿Y así quieres sentarte a mi lado? ¿Así quieres ser un vencedor? Nosotros nos engañamos a nosotros mismos muy fácil, hermanos. Nuestro corazón es engañoso. Muchas veces creímos porque venimos a una reunión, un miércoles, un sábado y un domingo, ya hemos cumplido. Y estamos caminando derechito en el camino del Señor. Pero eso se puede volver religiosidad, hermano. Solo por cumplir. Antes, bueno, en mi caso, cumplía los domingos con ir a misa. Y salía de allá y yo ya había cumplido con Dios. Pero salía de allá, me iba a tomar, me iba a jugar teo. Me iba a emborracharme. Mi conciencia y mi corazón estaban tranquilos. Porque ya le había cumplido a Dios. Que no nos esté pasando eso hoy en día, hermanos. Que solo con venir a una reunión a escuchar la palabra del Señor, creemos que ya cumplimos y estamos bien con el Señor. En el 27. Les dirás así, así ha dicho Yahvé el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. No hay sitio donde podamos escondernos que el Señor no nos encuentre, hermanos. Aún ni debajo de las piedras, como dice la palabra. Nosotros podemos pecar y tratar, allá puedo pecar y allá no me va a ver nadie. El Señor nos está viendo, hermanos. Cada instante, en cada sitio que estemos, el Señor nos ve. Y Él quiere destruir todo eso. Del 28. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad. Y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. El Señor va a destruir toda soberbia y todo poder en nuestra carne, hermanos. Todo lo que nosotros creemos que podemos hacer por nuestras fuerzas, el Señor lo va a derribar. Porque por su misericordia y por su gracia es que estamos aquí de pie, hermano. Por su amor. Mire lo que dice el 29. Y sabrán que yo soy Yahvé.
cuando convirtiere la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Aquí realmente conoceremos a nuestro Dios. Cuando el Señor nos está tratando, cuando estamos pasando por situaciones difíciles por nuestro pecado, ahí conoceremos que nuestro Dios es un Dios de amor. Él nos reprende porque nos ama. Al que amo disciplino, dice la palabra. O si no nos disciplina, seríamos bastardos. Pero por amor es que Él nos disciplina. Y también nos muestra que Él es fuego consumidor. Y que Él es celoso. Y no comparte su gloria con nadie. Él quiere que lo amemos solamente a Él. Claro, hay que amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los hermanos. Pero sobre todo ese amor, tiene que estar nuestro amor hacia nuestro Dios. Él debe ser el primero. Si lo buscamos a Él, lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Si nosotros lo amamos a Él, nuestro amor hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, va a ser más puro. Pero si amamos más a nuestra esposa o a nuestros hijos que a Él, ya vamos en pérdidas. Porque ese es un amor natural. No es un amor de Dios, no es un amor ágape. Amén. En el 30. Y tú, hijo de hombre, mire esto. Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Mire que el Señor les mandaba profetas a avisarles del peligro que estaban. Y ellos empezaban a burlarse. Se burlaban del profeta. Se burlaban de la palabra de Dios. Porque ¿qué hacía el profeta? Hablaba lo que Dios le decía. ¿Será que nosotros estamos igual, hermanos? Escuchamos una prédica y no, es que el hermano es como muy legalista. No, es que el hermano es como muy... Señor nos ayude. Y en las paredes, a las puertas de las casas, y habla el uno con otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Yahvé. Pero aún, de todos modos, aunque ellos se burlan, siempre vamos a ver qué nos habla el Señor hoy. Vamos a ver qué palabra nos tiene el Señor hoy. Y en este versículo, en el 31, en el 31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vienen como iglesia, se reúnen como iglesia, vienen como hermanos, escuchan la palabra, todo lo que escuchan le dicen amén, pero en su corazón ya está predispuesto a no obedecer lo que el Señor les manda. Dice, y el corazón de ellos halla en pos de su avaricia. Esta palabra avaricia sí que nos ha tocado últimamente, ¿cierto, hermanos? El Señor nos ha hablado como 3, 4 reuniones de la avaricia. Ellos salen de la prédica y del lugar de decir, mire, el Señor me habló en esta parte, me redargulló en esta parte,
me mostró que yo voy así. No, ellos salen y, ay hermano, bueno, los que tienen carro. Oye hermano, te compraste el último carro, el último modelo. Tu casa está más grande que la que tenías anteriormente. O cómo ha prosperado tu negocio. Cómo van de bien tus negocios. Van mostrando la avaricia que hay en su corazón. No lo llevemos a los extremos de aquellos que tienen plata, porque en nosotros mismos. Si vio el partido, hermano. Si vio ese gol. Si vio que eliminaron a tal equipo. Nuestro corazón, hermanos. Nuestro mismo corazón nos aparta las cosas del Señor si no ponemos la mirada en Él. Si no estamos pendientes a lo que Él nos habla. Ellos son los que creen que no necesitan del Señor. No, esa palabra no es para mí. No, yo estoy bien con el Señor. Yo no necesito. Eso debe ser para otro hermano. Son aquellos que también ponen su mirada en aquello que tienen, o pueden tener, o pueden conseguir, en lo material. Lo eterno es para aquellos que tienen una imaginación grande, que creen que hay otra vida. Nosotros muchas veces nos aferramos a lo que podemos, a lo que vemos aquí, a las necesidades que tenemos aquí. Y sobre todo son las necesidades económicas. Que tengo que pagar esto, que debo esto, que llega el recibo de esto. Pero nuestro Señor no es el dueño del oro y la plata. No es nuestro sanador. No es nuestro proveedor. Entonces, ¿por qué miramos las migajas, hermanos? Si podemos estar sentados en la mesa con el Señor. Nosotros buscamos las migajas que caen de la mesa. Que necesito pagar un recibo. Me angustia hasta que no consiga la plata para pagarlo. Que necesito, que tengo una enfermedad. Me toca buscar un doctor, un tratamiento. Pero si el Señor ya nos ha provisto todo en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Apropiémonos de eso, hermanos. Apropiémonos de toda la grandeza que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. Pónganse a pensar cada uno de ustedes. ¿Qué le hace falta a Dios para que nos dé? Si Él ya nos lo dio todo. Nos dio lo que Él más amaba. A su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Lo dio por pago de nuestros pecados, para que Él nos diera vida eterna. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces, ¿por qué no caminamos en pos de Él? ¿Por qué no le buscamos a Él? ¿Por qué no dependemos de Él plenamente? El versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Y sigue insistiendo el Señor porque Él conoce nuestros corazones. Conoce mi corazón. Y no lo pondré por obra. Nosotros podemos salir que de aquí, bueno, no es por, me coloco por un ejemplo por lo que yo estoy hablando. No, qué tremenda palabra que el Señor nos habló. Mire cómo nos exhortó. Ese hermano sí fue usado por el Señor, pero no pondrán por obra su palabra.
Nosotros muchas veces, escuchaba a un hermano en estos días que decía, nosotras muchas veces escuchamos algo para responder, pero no escuchamos para entender. Cambiemos nuestra forma de oír, porque si estamos hablando entre dos personas, yo estoy escuchando es para ver qué le respondo a él, pero no para entender lo que él me está diciendo. Muchas veces nosotros escuchamos muchas prédicas, pero para tener una excusa de X o Y motivo. No, es que yo no soy así, pero es que usted no entiende mi situación, no, usted no conoce mis dolencias, pero si el Señor nos está hablando, si el Señor, vuelvo y lo repito, nos dio todo lo que Él más amaba, no nos podrá dar otras cosas. Y así no nos las dé, hermano. Ya tenemos una salvación eterna, sin merecerla, porque ninguno de aquí la merecíamos, ninguno. Y ya tenemos esa salvación eterna, ya tenemos una vida eterna juntamente con Él, cuando partamos de esta tierra, porque aquí somos peregrinos, esto es algo pasajero. Aquí por el que más alcanza a vivir, alcanzará a vivir 100 años. Pero tendremos una eternidad juntamente con el Señor. ¿Por qué no tratar de estar lo más cerca de nuestro Señor? ¿Por qué estamos buscando sentarnos en los últimos lugares? Allá, bueno, yo me lo imagino. De ver una luz, allá resplandecía, allá está el Señor. Pero el Señor le va a decir a otros, vengan, siéntense conmigo, reinen conmigo. ¿Por qué no aspirar a eso, hermanos? ¿No les parece mejor eso que conseguir un puesto de presidentes aquí en nuestra nación? O ser presidente de una gran empresa, o ser un gran artista. Todo esto es vanidad. ¿Por qué no buscar estar lo más cerca del Señor? ¿Cómo se logra eso? Buscándole a Él, obedeciéndole a Él, amándole a Él, sirviéndole a Él. Claro, todo lo que podamos hacer, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Que nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por nuestras fuerzas salimos, o estamos tomando un café y ya se nos ha olvidado. Pero pidámosle al Señor y al Espíritu de Él que mora en nosotros, que nos ayude. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Terminemos terminemos con esta parte. En el versículo 33. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. El Señor nos está avisando. Puede ser a uno, a dos, ojalá sea lo mínimo, que estamos caminando mal, que estamos errando en algo. El Señor nos abra nuestros ojos y nos encamine al camino que Él ha trazado para nosotros, que es un camino de santidad, de verdad, en Él. Amén, hermanos. Ahora terminemos en Romanos 2, solo lo vamos a leer, pero es lo veo como un extracto de lo que hemos leído. Romanos 2, desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo,
porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque todos los juicios de Dios son justos, hermanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar y después de la oración hay el tiempo de mutualidad. Amén. Señor, Padre amado, en tu santo y precioso nombre te damos gracias, Señor, por lo que nos muestra, Señor, a diario, Señor Jesús. Te pedimos perdón, Señor, nuevamente por todo lo que hemos fallado, Señor Jesús. Por tantos ídolos que todavía hay en nuestro corazón, Señor, que no han sido derribados, Señor Jesús. Por todo aquello que quita nuestra mirada de ti, Señor. Te clamamos a ti, Señor, nuevamente que nos ayudes, Señor, a través de tu santo y precioso Espíritu, Señor, a derribar todo aquello, Señor, que estorba en nuestras vidas, para caminar como tú quieres que caminemos, Señor, en pos de ti, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, nuestras flaquezas, Señor. Pero clamamos a ti, Señor, el Dios Todopoderoso, Señor, para que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Solo es a través de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tu gracia. Podemos lograrlo, Señor. Guíanos a través de tu santo y precioso Espíritu, Señor. Estorba nuestro mal caminar, Señor Jesús. Haz lo que tengas que hacer, Señor, para que volteemos nuestra mirada hacia ti, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo clamamos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir por ti y para ti, Señor. Queremos, Señor, atesorar, Señor, lo que tú nos das, lo que nos hablas, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre, en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén.